Y alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, Jesucristo está vivo, Jesucristo ha resucitado, Jesucristo es el Señor. Es un gusto estar con ustedes, hermanos y hermanas, en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de bendiciones como de costumbre, porque ustedes son los que hacen posible este programa con sus preguntas, sus comentarios y también pues sus dudas. Muchísimas gracias por llamarnos, por escribirnos. Que Dios nos bendiga siempre. Pero antes de comenzar con estas preguntas y respuestas y todo lo demás, pues vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario en este prácticamente comienzo de la época de resurrección. Hermana, hermano, en este momento vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre misericordioso. Gracias, Señor, porque la muerte no es el fin de nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque si así lo deseamos, el pecado no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Gracias, Señor, porque aunque a veces estemos como en una tumba, sin esperanza, tristes, decaídos, sin fuerzas para levantarnos, Señor, hay uno que levanta al que está caído, y su nombre es Jesucristo, bendito sea. Cuando estamos enfermos, Señor, y sentimos como que la vida se nos escapa, hay uno que puede restituir esa vida y darnos vida nueva. Y no solamente en lo físico, pero también en lo espiritual, en lo psicológico. Y su nombre es Jesucristo. Gracias, Padre, porque cuando sentimos que ya no tenemos más fuerzas para seguir caminando en el camino del bien, en el camino de la vida, en el camino de la victoria, hay uno que nos ha prometido nunca dejarnos huérfanos, y su nombre es Jesucristo. Gracias, Padre, por ese regalo grande, ese regalo poderoso, ese regalo maravilloso que nos haces en la persona de Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Sana, mi Dios, el corazón de cada uno de tus hijos. Libera, Señor, al que se siente atado a algún vicio, a algún pecado, y siente que ya no tiene fuerzas para seguir adelante buscando su mejor bien y el bien de los que tiene a su alrededor, particularmente a su familia, a quien tal vez ha lastimado tanto, Señor. Bendice, mi Dios, al que está enfermo. Levántalo, Señor, de su dolor, de su anomalía, cualquiera que sea, de su enfermedad, y dale vida nueva, Señor. Señor, abre los ojos de aquellos que están ciegos y no te pueden ver, mi Dios, en todas las maravillas de tu creación y en todas las bendiciones que por amor constantemente tú nos das. Señor, apiádate de tus hijos. Señor, sana, restaura, libera, y que en este tiempo de vida nueva podamos experimentar tu vida, Señor, haciendo en nosotros maravillas, particularmente llenándonos, mi Dios, de ti. Que podamos decir como San Pablo más y más: ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo, es Cristo Jesús quien vive en mí. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Yo creo. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por José de Chicago. Él, dice que muchísimas felicidades. Si me subo un poquito el teleprompter para poder ver el resto, por favor, les agradecería muchísimo. Felicitaciones por el programa. Un poquito más rápido, por favor. Siempre mira los programas y le agradece a Dios la sabiduría
que Él le ha dado me imagino que a mi persona, para transmitir el mensaje de Jesús y de la iglesia. Pues muchísimas gracias, José, que Dios te bendiga siempre. Belkis de Bayamón, de New Jersey, pide oración por la conversión de la iglesia, a la iglesia de su hijo Juan Manuel, y también pide un poquito más rápido, por favor, por la salud, la sanación de Roy Julián. Con todo gusto, Belkis, que Dios te bendiga. Y Saúl de Tijuana, Baja California, pide oración y felicita al padre Juan Parzo, quien cumplió 50 años de sacerdocio. ¡Bravísimo! Benditos a Dios. Él es de la parroquia Santa Rosa de Lima. También, pues, oramos por Heriberto Mann, de Manhattan, de New York, que pide oración por Teresa de Jesús, quien tiene cáncer terminal, y pide pues para que Dios le dé más vida. Que el Señor bendiga a Teresa y la sane en el nombre del Señor Jesús y por su preciosísima sangre. Y pedimos por Porfiria de Woodland Heights, en California. Pide oración por sus hijos, Salvador, Victorino y Guadalupe, quienes tienen los vicios de alcohol y de drogas. Que el Señor los bendiga y mande ángeles alrededor de ellos para que los pueda guiar hacia el Señor Jesús. Y Ovidio de Pensilvania pide por la liberación de Cristina, que el Señor le bendiga y que Cristina pueda estar pues liberada y sana para la gloria de Dios. Y Ana María de Bronx, en New York, quisiera dar las gracias al Padre por el consejo que le dio cuando tenía problemas con su hijo. Ahora todo está bien, bendito sea el Señor. Y reza por el Padre, gracias, que Dios te bendiga, para que el Señor lo siga llenando de sabiduría y siga ayudando a muchas personas más. Muchísimas gracias, mi hija, que Dios te bendiga. Y pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Y la página de Facebook pues es facebook.com/P. Pedro Núñez. También queremos decirle que los únicos medios sociales que nosotros utilizamos son los siguientes. La página web de Mensaje. Mensaje es la Oficina de Comunicaciones Hispanas de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que este servidor dirige. Es mensaje1número1.com. Facebook, como dije anteriormente, es facebook.com/P. Pedro Núñez. Además, ahora estamos en Twitter y también estamos en Instagram. Y todo lo que tienen que hacer es ir a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez, y ahí pues nos vamos a poder comunicar regularmente. Que así sea. Hermanos y hermanas, en estos días pues estamos hablando sobre algo que es muy importante y lo hemos estado hablando por los pasados días, que es sobre la resurrección de Jesucristo. Y decimos con alegría, con júbilo, con gozo, aleluya. Y la palabra aleluya significa alabado sea Dios. Aleluya significa alabado sea ¿quién? Dios. Y Dios es alabado, glorificado, exaltado en Cristo Jesús. En su humanidad, Cristo Jesús, la vida de Jesús fue un alabar, un bendecir, un glorificar a nuestro Padre Dios. Y Jesús vivió para hacer la voluntad de Dios. Jesús vivió para hacer la voluntad de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús asume sobre sus espaldas, nos dice el profeta Isaías, capítulo 53, los pecados y las consecuencias de todos nuestros pecados, y las clava en la cruz, en el Calvario. Se pensaba que Jesucristo había muerto, que su vida había sido un fracaso, que ya no valía la pena seguir siguiendo sus pasos. Y nos habla la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 28, que los discípulos de Jesús estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos el día preciso de la resurrección de nuestro Señor. María Magdalena había ido al sepulcro para ungir el cuerpo supuestamente muerto de Jesucristo. Tomás se había ido de la comunidad donde se encontraban los apóstoles del Señor porque se había desilusionado. Vivimos en una sociedad excesivamente pesimista, hermano. El miedo nos circunda, las preocupaciones, la ansiedad, la depresión, tantas cosas negativas que vienen a nuestra mente y como parece que toman posesión de nuestra vida y de todo nuestro ser. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste deprimido? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste triste, amargado, desilusionado, sin esperanza? Pues eso precisamente le pasaba a los más cercanos discípulos de Jesús, incluyendo a María Magdalena. Pero algo maravilloso
algo maravilloso sucede. María Magdalena quería estar cerca de Jesús. Aunque fuera solamente el cuerpo inerte, muerto de Jesús, ella quería estar cerca de Él. Y por eso lleva los ungüentos y los perfumes para ungir el cuerpo muerto de Jesús. María quería estar cerca de Jesús. Los apóstoles estaban a puertas cerradas. Bien se podían haber ido para Galilea y nadie los iba a molestar. Pero ellos, aunque tenían miedo, pavor de que le pasara lo mismo que le pasó al Señor Jesús, estaban ahí, como que esperando que algo sucediera, como que ocurriera un milagro, como que algo maravilloso realmente Dios hiciera por Jesús y por ellos también. Y aquel que se fue y estuvo 8 días fuera de la comunidad, Tomás, y que dijo que a no ser que él pudiera meter sus manos y sus dedos en las llagas de Jesús, que él no creería. Sin embargo, regresó a la comunidad, regresó a aquella iglesia primitiva, regresó donde estaban los otros, porque es en la iglesia donde nosotros comenzamos a adquirir más fe. Y es precisamente en esos tiempos tan difíciles que el Señor se aparece. Bendito sea Dios, porque el que persevera alcanza, hermano. El que no se da por vencido completo totalmente, aunque tenga dificultades y problemas y adversidades en su vida, el Señor le va a mostrar que no están solos. Nos va a mostrar que no estamos solos, que en los momentos de más terrible tempestad, en los momentos de más grandes obstáculos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, es cuando Él más cerca va a estar de nosotros. Y nos va a decir paz, paz. Y eso es precisamente lo que Jesús le dice a sus apóstoles. Y eso es precisamente lo que Jesús le dice a María Magdalena. Yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Y eso es precisamente lo que le dice a Tomás. Mete tus manos en mis llagas, mete tus dedos y reconoce que yo no estoy muerto, que yo estoy vivo y que estoy contigo. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos, por esos momentos difíciles en nuestra vida, por esos momentos en que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante y comenzamos a desfallecer, comenzamos a sentir que no vale la pena todo el trabajo que hemos hecho, todos los sacrificios por los que hemos pasado, que no vale la pena ser una persona buena, que no vale la pena ser un cristiano bueno, que no vale la pena seguir a Dios. Me imagino yo los hermanos de Sri Lanka, cómo se tienen que sentir en estos momentos. Estaban en la iglesia, hermanos, y fue ahí precisamente donde estuvo ese hombre o esos hombres que hicieron esa terrible catástrofe. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios en esos momentos? En los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando Dios nos tiene llevados en sus manos santas y poderosas. Y nos hace reconocer que tenemos que luchar por un mundo mejor, que tenemos que cimentar nuestros pies y nuestra vida toda en la roca poderosa en quien todo lo podemos, que es amor, que es Jesucristo. Tal vez una de las razones por las cuales el mundo está como está hoy día es porque nosotros los cristianos nos hemos quedado en nuestra mediocridad. En vez de tomar en serio a Jesús, sabiendo que Jesús está vivo y que con Él ya nuestra es la victoria. Y que por muy difícil que parezca la situación, de la mano de Cristo Jesús, podemos hacer de este mundo, sin lugar a dudas, un mundo mejor. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús.
el que vive, el que reina y el que nos espera con brazos abiertos para llevarnos a la presencia de Dios. Hermanas y hermanos, gracias por estar con nosotros en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una carta de un postulante en un monasterio y Colombia, así que adelante con la lectura de la carta, por favor. Padre Pedro, soy postulante de una comunidad naciente, Hermanos Contemplativos del Carmelo. Hace 7 años me encontré con Jesucristo y uno de los regalos más maravillosos que me dio fue conocer EWTN, especialmente su programa Conozca Primero su Fe Católica. Ahí conocí el amor, la alegría, la humildad, la sabiduría de Dios por medio de usted. Padre, sus respuestas de misericordia como Jesús, sus respuestas de amor como Jesús, su autoridad al corregir como Jesús. En definitiva, siempre vi a Jesús en usted. Quiero decirle gracias por su vida, por el sí firme al Señor después de tantos años, por su fidelidad, responsabilidad y entrega. Posiblemente nunca lo conoceré en persona, pero le prometo, y con lágrimas en mis ojos, delante de Jesús, que lucharé y me esforzaré por ser santo con la gracia del Señor, para verlo en el cielo y juntos alabemos y adoremos a Dios. Soy el hermano Santiago Cardona Gallego. Perdón por mi falta de humildad, Padre, pero me gustaría que me pudiera conocer para que ore por mí y me guarde en su corazón. Padre mío, muchas gracias. Que Dios y nuestra Madre del Carmelo cuiden su corazón. Un abrazo y en el Señor Jesús lo quiero con todo mi corazón. Hermano Santiago, me has conmovido, hermano. Que Dios te bendiga en abundancia, que seas un santo religioso para gloria a Dios y que a través de tu ejemplo de vida sometida a la voluntad de Dios, que muchos vengan a los pies del Señor y proclamen que Jesucristo está vivo y que con Él todo se puede. Muchísimas gracias por esa preciosa carta. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu comunidad, hoy y siempre. Amén. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, una compañera de trabajo evangélica, hablando de la Virgen María, dijo que ella tuvo más hijos después de Jesús, según San Mateo, como Jacobo, Santiago, Simón, José, entre otros. Su argumento me ha hecho dudar. Felipe, de Caracas, Venezuela. Felipe, gracias por tu carta para comenzar, que Dios te bendiga. Y gracias por buscar respuesta a, en este caso, esta pregunta. Santo Tomás de Aquino decía que el hombre tiene que preguntarse. Y cuando deja de preguntarse, deja de ser hombre. Y es cierto. Qué bueno que busques respuestas concretas, edificantes y sobre todo fidedignas a la enseñanza de la Iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la Iglesia una santa, católica y apostólica. Desafortunadamente, muchos hermanos no católicos tratan de degradar a la Madre de Jesús, que al fin y al cabo es la Madre de Dios. Lo hemos dicho anteriormente, pero yo no sé cómo yo me sentiría si alguien me dice, yo lo respeto mucho a usted, Padre, yo lo quiero mucho, pero no me hable de su madre porque la desprecio. Al fin y al cabo, pues eso es lo que están haciendo, ¿no es cierto? La desprecio. Y Satanás se vale de estas personas para crear confusión, duda, división y hasta para ahuyentarlos de la iglesia que Jesús funda. Y no se están dando cuenta, tal parece, como que eso es un error garrafal. Primero que todo porque es antibíblico totalmente el decir que María tuvo otros hijos. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que María tuvo otros hijos. Si alguien me encuentra un pasaje donde se dice que María tuvo otros hijos, yo le voy a pedir a mi productor Pablo Pilco que me dé $1000 y se lo voy a dar a usted. O si no, a mi otra productora, Marisela Haspun, para que le dé a usted. O si no, a Jaime Molina, para que se le dé a usted los $1000. No existe. No existe. Lo que se habla es de los hermanos de Jesús. Pero hermanos somos nosotros también. No biológicos, pero sí porque tenemos un mismo Padre que es Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38, María nos enseña cómo vivir nuestro cristianismo
Y lo que ella dice de sí misma es, yo soy la esclava del Señor. Si nosotros dejáramos nuestros orgullos a un lado, nuestra soberbia a un lado, si dejáramos de tratar de ser más importantes que los demás para lucir mejor mientras aplastamos a los demás como los cangrejos, si comenzáramos a fijarnos un poquito más en la vida de María, la actitud de María, su entrega al Señor, entonces creo que seríamos todos nosotros mejores cristianos. María es escogida entre todas las mujeres, nos dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 34, nuestra Santísima Madre le dice al ángel, no conozco varón. Lo más probable es que María había optado por virginidad perpetua. Nos dice la palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 7, versículos 34 y 35, que la virginidad o la castidad es un gran don de Dios. Y es para que la persona pueda dedicar su vida toda al servicio del Señor, opuesto a la persona que está casada. Si nosotros vamos, por ejemplo, y voy a dar un pasaje nada más. Si vamos nosotros al Evangelio según San Juan, el capítulo 20, versículo 18 en adelante, cuando María y Jesús tienen ese encuentro, ¿sí?, en el huerto de Getsemaní, por donde Jesús es sepultado, cerca del huerto de Getsemaní, nos dice la palabra de Dios que Jesús le dice a María Magdalena, María, la llama por su nombre, y María se da la vuelta y dice, Raboni, que quiere decir maestro. Tiene que haberse un momento de espectacular gozo para María. Y como que María trata de agarrarlo. Pero Jesús le dice, suéltame, porque aún no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos, y diles, subo a mi Padre que es el Padre de ustedes. El Padre de ustedes, mi Padre. Subo a mi Dios que es el Dios de ustedes. Y María Magdalena, sin dudar, va donde los hermanos de Jesús. ¿Y saben quiénes son los hermanos de Jesús? Dice la palabra de Dios. Que entonces María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, ¿a quién? A los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho tales cosas. Pero supongamos, hermanos, un momentito, ya termino, que María, nuestra Santísima Madre, hubiera tenido otros hijos. No es cierto, pero supongamos, ¿la hace acaso menos santa? ¿Es que acaso las mujeres que dan a luz a vidas nuevas son menos santas que aquellas que no lo hacen? ¿Por qué degradar a María? Y yo creo firmemente que es la profecía que se cumple del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. La serpiente tratará de aplastar el talón de la mujer, de dañarlo, de herirlo. Pero la mujer y su descendencia aplastarán la cabeza del mismo Satanás. Porque al fin y al cabo Satanás está vencido. Bendito sea Dios. Tenemos a Erasmo de Puerto Rico, vía telefónica. Erasmo, ¿me escuchas? Buenas tardes, padre. Dios le bendiga. Igualmente, mi hijo. Sí, uno que ve su programa y quiero hacerle una pregunta. Adelante, por favor. Sobre padre, sobre el Santo Rosario de la Sangre Preciosa de Cristo. Esa es una devoción que la hizo el Juan Pablo II en el 2007. Y esa devoción se está propagando por todo, pues New York, Miami, todo. Se está vendiendo por todas las librerías. ¿Y cuál es tu pregunta, Erasmo? Pues mi inquietud es porque yo aquí en Puerto Rico yo propago el Santo Rosario de la Sangre Preciosa. Lo mando a hacer la literatura y mando a hacer el Santo Rosario. Y mi inquietud es porque yo llevé a un sacerdote, le llevé
lo llevé 60 rosarios, ya mandado a hacer a otro, fui a otra iglesia y me lo veleo y estuvo bien Pero ¿qué pasó, Erasmo? Cuéntame. Está de acuerdo, pero el sacerdote me dijo me contestó esto: yo te voy a bendecir este santo rosario, pero no estoy de acuerdo porque esto está prohibido, el Santo Rosario de la Sangre Preciosa. Y Erasmo, permíteme una pregunta. ¿El sacerdote miró la literatura, la leyó o no? No, Okay, porque yo mira, no le llevé. Déjame decirte por qué. Erasmo, permíteme. Y me dice que eso está prohibido, no es nada. No, y yo le Erasmo, Erasmo, permíteme. Mira, sí. Hay dos literaturas del Santo Rosario de la Sangre de Jesucristo, o el Rosario de la Santa Sangre de Jesucristo. Uno que es el Rosario que sí está aprobado por Roma y otro que no está aprobado por Roma. El que no está aprobado por Roma salió de Nigeria, de África, y realmente pues tiene cosas que nada que ver ni con las enseñanzas de la iglesia ni con las enseñanzas de la Biblia. Entonces, por eso te preguntaba si el sacerdote tuvo tiempo de leer la literatura que tú llevaste junto con el rosario. Yo te pido, ¿sí?, en el nombre del Señor Jesús, que vayas donde otro sacerdote, tal vez uno de tu confianza, y que le digas: Padre, por favor, lea esta literatura que acompaña al rosario. Si el Padre te dice, todo está bien, no hay ningún problema, si ese rosario es aceptado y pues bendecido por Roma, pues entonces ve donde el Padre que había sido anteriormente y dile que por favor lea la literatura antes de pues decirte que no lo puedes propagar. Y yo creo que el rosario que tú tienes en tu mano y que estás propagando es el rosario que fue aprobado por el Vaticano. Así que no tengas miedo, ve a otro sacerdote para no causar problemas con el que fuiste anteriormente. Asegúrate de que está bien la literatura, que está de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, y después ve donde el sacerdote que te negó, pues que tú repartieras esa literatura y le digas: Padre, lea por favor y déjeme saber si esto está de acuerdo con la doctrina de la iglesia o no. Y vas a ver que seguro que tú, usando el rosario que está aprobado por la iglesia, pues te va a decir que sí, la literatura también está aprobada por la iglesia. Que Dios te bendiga, Erasmo, muchísimas gracias. Sí, tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera que me explique el origen de los misterios del rosario. ¿Por qué se dice misterios gozosos, dolorosos, gloriosos o luminosos? ¿Quién lo estableció y con qué finalidad? Andrea, desde México. Andrea, muchísimas gracias y muy interesante tu pregunta. Bueno, primero que todo, cuando hablamos de misterio, estamos hablando de la vida de Jesús, lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús, y es un misterio porque no lo entendemos completamente. Es por eso que el Señor Jesús promete al Espíritu Santo para que guíe a su iglesia, Evangelio según San Juan capítulo 8, hasta el fin de los tiempos. Poquito a poco vamos conociendo más y más y más lo que realmente el Señor nos quiere enseñar a través de su presencia en este mundo, a través de sus palabras en este mundo y a través de sus signos o acciones o milagros en este mundo. Al principio, hasta el siglo VIII más o menos, pues los monjes oraban los 150 salmos que encontramos en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Fue entonces alrededor del año 800 que se dieron cuenta que la gente también quería pues rezar los salmos, pero no podían porque no sabían leer. Entonces lo que decidieron hacer para ayudarles es pues juntar piedrecitas, 150 piedrecitas en una comunidad, y las personas pues en vez de recitar los salmos que no podían leer, pues recitaban Ave María y Padre Nuestros. Y eso pasó por un tiempo, ¿verdad? Hasta más o menos el 1200 y pico, en que se separaron las 150 Ave Marías en 3 misterios. El misterio gozoso, el misterio doloroso y el misterio glorioso. Fue realmente mucho más tarde, en los 1500, en que el Papa Pío V decidió cómo se iba a rezar el rosario, y hasta el día de hoy pues es lo que tenemos, con excepción de los misterios luminosos que los incluyó el Papa San Juan Pablo II en el 2002. Y los misterios
luminosos consiste, por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 16, que habla del bautismo del Señor. Otro es Juan capítulo 2, versículos del 1 al 10, que habla sobre las bodas de Caná. Otro es Marcos 1, capítulo 1, versículo 14 al 15, que habla sobre el arrepentirnos porque el reino de Dios está cerca. Y finalmente Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 3, que habla de la transfiguración del Señor. Y el último, que es Lucas 22, del 19 al 20, que habla de la última cena, o la misa o la Eucaristía del Señor. Así que, más o menos, de una forma breve, concisa, pues espero haberte dado respuesta a tu pregunta. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos otro correo. Adelante con su pregunta, por favor. Padre Pedro, me casé por compromiso y nunca fui feliz ni fiel. ¿Qué debo hacer para anular este matrimonio? Me casé en Morano, Italia. Saludos, Miguel desde Honduras. Miguel, Dios te bendice. Pues mira, cuando una persona se casa por presión externa, se considera ese matrimonio nulo. Es decir, no es un sacramento, no es lo que Dios quiere para la pareja, porque se ha contraído matrimonio. Yo imagino que lo hicieron por la iglesia. Se ha contraído matrimonio sin realmente las dos voluntades estando de acuerdo de que van a ser un solo ser, como dice la palabra de Dios, la Santa Biblia. Primero que todo, yo te invitaría para que, y yo sé que es difícil, ¿no? Pero que luches por tu matrimonio. Yo comprendo, ¿verdad?, que si tú no amas a esa persona, pues es muy difícil vivir con una persona que uno no ama. Pero acuérdate también que el amar es una decisión. Y si tienes hijos, yo no sé si tienes hijos, pero si tienes hijos, los hijos pueden sufrir muchísimo la separación de mamá y papá. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 37. Todo es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y bien sabemos que el amar es una decisión. Y que podemos amar a la persona más inamable. Eso hizo Jesús, no es cierto. Colgado de la cruz. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen o lo que hacen. Es decir, Él optó por amar. Porque al fin y al cabo Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y Dios nos invita a amar como Él. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Muy difícil. Pero se puede. Con Dios todo es posible. Si no puedes y has tratado y no puedes, entonces habla con un sacerdote de tu confianza para que comiences un proceso de anulamiento de tu matrimonio. Y lo que se hace es, tú escribes y el sacerdote te va a indicar lo que pasó en tu matrimonio de una forma breve. Y hay un formato a seguir. Y también pues necesitas dos testigos que hablen de qué fue lo que ellos vieron en tu matrimonio y por qué se terminó. Eso se presenta al tribunal de la diócesis donde tú resides y hay un proceso más o menos de un año para que ese proceso se termine y ya el tribunal declare si el matrimonio fue válido o inválido. ¿Fue realmente un sacramento o no fue un sacramento? ¿Fue de acuerdo a la voluntad de Dios o no fue de acuerdo a la voluntad de Dios? Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. Tenemos una llamada de Boynton Beach, de Florida. María está en vía telefónica. María, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas tardes. Le escucho perfecto, gracias. El Señor te bendice, María. Adelante, por favor. Sí, padre. ¿Quiere que le haga la pregunta, correcto? Sí, por favor, sí. Sí. Bueno, tengo un pariente enfermo muy cercano mío y le hemos propuesto que cuando pues pase lo final van para incinerar y se hace la incineración y dice que no porque él va a sentir todo. Entonces yo le digo que eso es imposible. Entonces, para más seguridad, por eso le hago la consulta para que le escuche. Sí. Pues, ¿cómo se llama él? Él se llama Guillermo. Guillermo. El Señor te bendice, Guillermo. Gracias por dejarnos saber que estás en un proceso de entrega de tu alma al Señor. Cuenta con nuestras oraciones y qué rico porque vas a poder ver a Jesús cara a cara
y Él te va a poder abrazar a ti, tú lo vas a abrazar a Él en ese abrazo eterno que es el cielo. Vamos a pedirle primero que todo al Señor por cualquier pecado que hayas cometido, cualquier falta que hayas tenido, que el Señor te perdone y que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón en estos momentos. Padre misericordioso, Padre bueno, Padre amantísimo, te doy gracias por la vida de tu Hijo Guillermo. Y te pido, Señor, que si ya este es su momento de entregar su alma a ti, que Él pueda no solamente pedirte perdón con todo su corazón, pero también invitar a Jesús a su vida y aceptarlo como su verdadero Señor, su verdadero Rey, su verdadero Salvador. Bendice a tu Hijo Guillermo, Señor, con la plenitud de tu paz, sabiendo que está en las mejores manos, que son tus manos, Señor. Y si una persona es incinerada, el cuerpo no tiene nervios funcionando, ya los nervios no funcionan, el sistema nervioso, y por lo tanto no hay dolor, ya ahí no hay vida. El cuerpo es el cofre donde está el alma, el cofre precioso donde está el alma. Somos templos del Espíritu Santo, pero al morir la persona, ya ese cuerpo no padece, no sufre, nada por el estilo. Y el alma, con el favor de Dios, ¿verdad? Si estamos en gracia de Dios o si hemos hecho las paces con Dios, como lo hemos hecho contigo, Guillermo, pues tu alma tal vez tenga que pasar por purgatorio, pero va después directamente al cielo, a la presencia de Dios. Cuenta con nuestras oraciones y que Dios te bendiga siempre. Yo sé que habrá otras preguntas, no sé si hay tiempo para responderlas, si no, vamos entonces vamos a ver dónde vamos, a otra llamada por teléfono, sí. No, vamos primero a una pausa y después ya pues seguiremos. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pausa pequeña, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 6 años de estar divorciada luego de 20 años de matrimonio. En el divorcio se estableció una pensión alimentaria para mis 3 hijos y nada para mí. Él ha incumplido con las cláusulas de manutención. ¿Es correcto llevar a cabo una demanda? Me parece injusto que se haya olvidado de sus hijos. Miriam. Miriam, el Señor te bendice. Muchísimas gracias por tu pregunta. Si vamos al Salmo número 11, Salmo número 11, versículo 7, la palabra de Dios dice así: porque el Señor es justo y ama la justicia. Los que son rectos contemplarán su rostro. Entonces, hay una afirmación de que Dios es justo. Y hay otra afirmación que dice que los que son justos, como Dios, contemplarán su rostro. Es decir, de ellos será la gloria. Si tu esposo no ha cumplido con lo que se exigió de él, desde el punto de vista legal, tú tienes todo el derecho de exigir que se cumpla. Más aún, yo creo que tú tienes derecho de reclamar parte de los bienes de tu esposo. Han trabajado ustedes por 20 años juntos, dices tú, y los dos han cooperado, han luchado para salir adelante. No tienes que sentirte culpable por reclamar lo que a ti en justicia te pertenece. Primero que todo, para tus hijos, pero segundo, también para ti. Porque dejarte sin nada como que no se vale, no es justo, no está de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor nos llama a ser justos como Él es justo. Y en este caso, pues, tú tienes todo el derecho de reclamar lo que en justicia a ti y a tus hijos les pertenece. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. Yo sé que es una situación bien difícil y bien dolorosa, pero ánimo porque, ¿verdad? De nuevo, en justicia
tienes el derecho de reclamar. Que Dios te bendiga. Tenemos una llamada de Eva de Chihuahua, México. Eva, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho, Padre Pedro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eva. El Señor te bendice. Adelante, por favor. Igualmente usted, Padre. Gracias, Eva. Sí, mire, yo tengo una pregunta, tengo una duda, Padre, y nunca me la han podido responder. Ajá. Es de Marcos, capítulo 4, versículos del 10 a 12. Marcos 4. Marcos Sí. 4, Sí. del 10 al 12. Ajá. Allí, a mí me da la impresión de que el Señor Jesús se está contradiciendo de toda su enseñanza. ¿Por qué? Pues es lo que me gustaría que me lo explicara. Vamos a leerlo, ¿sí? Dice la palabra de Dios, versículo 10. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12. Es decir, Jesús muchísimas veces hablaba a multitudes. Pero dice, cuando ya se retiraron, se quedaron algunas personas con los 12, es decir, los discípulos, y le preguntaban qué significaban aquellas parábolas. Jesús había hablado sobre la parábola del sembrador, que parte de la semilla cae en buena tierra, parte cae entre piedras, parte entre espinas y parte se lo comen los pájaros. Es decir, él está hablando de la palabra de Dios, la palabra que él está emitiendo, que él está enseñando, que él está predicando. ¿Y por qué tenía que hablar en parábolas? Pues la mayor parte de las personas, aquellas, eran campesinos. Pero sin embargo, muchas veces como que nos entra por el oído una prédica y nos sale por el otro. Y realmente pues no entendemos, tal vez porque o no queremos prestar atención o simplemente porque lo que se está diciendo no lo comprendemos bien. Pero me extraña porque el Señor Jesús hablaba de una forma muy clara y muy concisa. Pero continúa la palabra de Dios diciendo, Él les contestó, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Es decir, ¿quién es el reino de Dios? Es Jesucristo que está delante de ellos. El reino de Dios es ese lugar o esa persona en donde se hace la perfecta voluntad de Dios. En Jesús se ejecuta la perfecta voluntad de Dios. Jesús no hacía otra cosa sino que hacer la voluntad del Padre. Y delante de ellos estaba el reino de Dios, estaba Jesús. Y cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, es decir, que Jesús venga a nosotros y se haga rey de nuestra vida. Y que nosotros se ejecute la perfecta voluntad del Rey, que es Jesús, a quien llamamos Rey y Señor. Dice, pero los que están fuera, dice, no les llega más que parábolas, porque no entienden que Jesús es realmente, no solamente un hombre bueno, no solamente el Mesías, pero que Jesús es Dios. Y se verifican estas palabras, y las palabras dice, por mucho que miran, no ven. Jesús lo ha dicho muchas veces anteriormente. Hay quienes tienen ojos y no ven. Hay quienes tienen oídos, pero no oyen. No ven por más que oyen, no entienden. Continúa Jesús diciendo, de otro modo se convertirían y recibirían el perdón. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que han ido a escuelas católicas? Que han ido 20,000 veces a misa, que han comulgado, que se han confesado. Y llega un momento en su vida como si nada hubieran escuchado, como si nada hubieran visto, que tocara su corazón de tal manera que se convirtieran en los discípulos que Jesús quiere que tú y yo nos convirtamos. Verdaderos imitadores de Él. Hombres y mujeres llamados no a la mediocridad, sino que a la santidad. Y sin embargo, tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Hay que pedirle mucho al Señor por todos nosotros, por la iglesia en general, que dejemos de ser mediocres y que escuchando su palabra y viendo las maravillas que nos rodean y toda la inmensidad de bendiciones que Él nos da constantemente porque nos ama, que podamos optar por ser más y más como el mismo Jesús. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Señor Pedro, quisiera comentar una respuesta suya a una hermana que estaba asistiendo a una iglesia evangélica. Señor Pedro. Usted ha dicho que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, pero por el conocimiento y la sabiduría que me ha dado Dios, no veo que la Biblia diga tal cosa. La Iglesia de Jesucristo está formada por los discípulos de Jesús,
los que siguen sus dichos y los efectúan. No pertenezco a la Iglesia Católica por razones obvias, ya que se han desviado de sus mandamientos, tampoco a ninguna otra. Pertenezco a la congregación del Dios vivo, al igual que creo que usted lo hace, porque sigue los mandatos de Dios, comprende la salvación y su vida es de santificación. No podemos cometer el error de pensar en que alguna persona, aun cuando ha sido llamada por Dios y sea santificado por medio del Espíritu Santo, no pertenezca a la Iglesia verdadera. Gracias por su atención, Didier Eduardo. Didier Eduardo, muchísimas gracias por tu comentario, pero estoy en completo desacuerdo. Si la Iglesia Católica no hubiera existido al principio, ni tú ni yo tuviéramos la Santa Biblia, porque la Biblia fue compuesta por la Iglesia Católica, bajo la orden del Papa San Dámaso. Y fue San Jerónimo quien recopiló todos esos libros o pergaminos o rollos que hoy día forman parte del canon de la Biblia, es decir, porque fue la Iglesia Católica entre 375 y 395 de nuestra era, en el Concilio de Hipona, en África, en que se declaró que estos libros eran inspirados por Dios. Y después, en el Concilio de Cartago, la Iglesia no solamente proclama que estos libros son inspirados por Dios, pero que este santo libro es palabra de Dios. Como hemos dicho anteriormente, no hay un solo pasaje en la Santa Biblia que diga que este compendio de libros es palabra de Dios. Lo creemos, lo predicamos, lo sabemos porque la Iglesia Católica lo ha proclamado desde el principio. Tanto así, Didier Eduardo, si no hubiera existido la Iglesia Católica desde el principio, fundada por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles, Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, ni tú ni yo conociéramos a Jesús en estos tiempos. No lo conociéramos. Pero la Iglesia Católica desde el principio se ha dedicado a proclamar las verdades del Señor. Primero sin el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento, como dijimos, se establece más o menos en el 395 y después de eso. La palabra de Dios nos habla, Jesús nos habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay dos verdades, no hay 5 verdades, hay una sola. Y esa verdad, Jesús establece su iglesia para que esa verdad se conozca. Y para que nosotros, conociendo la verdad, abrazando esa verdad y viviendo esa verdad, nos salvemos. Y por eso es que la Biblia es como el manual de instrucciones del cristiano católico y de todos los cristianos para conocer la verdad y vivir según la verdad. El problema es que desafortunadamente Satanás, la palabra Satanás significa el mentiroso y la palabra diablo significa el que divide, pues ha dividido la iglesia de Jesucristo. Y hoy más que nunca antes en la existencia de la iglesia está el más terrible de los escándalos, más terrible que cualquier otro, y es la tremenda división que hay en el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, dice, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Por qué hay tanta gente que no cree en Jesucristo? Porque estamos todos divididos. Porque seguimos como perros y gatos peleando, yo tengo la verdad, y la verdad solamente es una, porque Dios es uno, y la verdad de Dios es una, que es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. La misión de la Iglesia Católica desde el principio fue llevar el Evangelio de Cristo a los confines del mundo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y nunca jamás los dejaré huérfanos. Qué triste cuando hay división en el cuerpo de Cristo. Es como si mi brazo estuviera por una parte, mi pierna estuviera por otra parte y mi cabeza por otra parte. Estuviera muerto. La iglesia estuviera muerta si no fuera porque Cristo está en la iglesia, si no fuera porque el Espíritu Santo estuviera en la iglesia. Pero Jesús ha prometido que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Más aún, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, el Señor dice que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Que Dios te bendiga, mi hijo. Dios te bendiga. Bueno, pues, quiero decirles, hermanos y hermanos, que con el favor de Dios estaré del 14 al 24 de octubre en Italia.
y me los quiero llevar a todos, ¿sí? Vamos a tener un peregrinaje maravilloso, poderosísimo, bellísimo. Vamos a visitar lugares santos, vamos a ver bellezas en Italia. Estaremos en Asís, con el favor de Dios, en San Giovanni Rotondo, en Loreto, Sorrento, la costa amalfitana. También vamos a ir a Positano, a Nápoles, la isla de Capri, la Gruta Azul, Pompeya y a Roma. Y si Dios permite, pues yo quiero ir también a Castel Gandolfo para, pues dicen que es precioso. Así que no se lo pierdan. Para más información, por favor, visite nuestra página web mensaje1.com. Contactar a Maciel Carrasco, que es la que está encargada en la compañía de Canterbury Pilgrimages de preparar este peregrinaje que este servidor va a dirigir. Pueden llamarla al número telefónico área 603-941-3078. Repito, 603, que es el área, 941-3078, o le pueden escribir a maciel@canterburypilgrimages.com, maciel@canterburypilgrimages.com. Quiero decirles también que el 27 de este año, julio, sábado de milagros en Nueva Orleans, de nuevo, un día poderoso, transformador, lleno del poder de la presencia de Dios, con el título o el lema, Sanando mi familia. Va a ser en el Centro de Convenciones Points and Training Center y va a ser de 8 de la mañana a 7 de la noche. Invitados especiales, Saulo Hidalgo, que es de República Dominicana y vive en Houston, y la familia Cortés Ospina, que tienen un testimonio fabuloso de cómo el Señor unió a esa familia que estaba prácticamente destrozada. Para más información, por favor, comuníquense a los números telefónicos área 504. Los dos números tienen la misma área en Nueva Orleans, la casa de ustedes. El primer número telefónico es el 931-7720, 931-7720, y el segundo número telefónico 344-7386, 344-7386. También quiero recordarles que esperamos sus cartas, sus preguntas, sus comentarios. Escríbanos, por favor, a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com, y les invitamos para que sigan orando por nosotros, y también cuando puedan, pues envíen sus donativos, porque estos medios son excesivamente caros y necesitamos el apoyo de todos para seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Para más información, de nuevo, sobre el peregrinaje, comuníquense con Maciel Carrasco o mensaje1.com, ahí está toda la información, o pueden ir a facebook.com/P. Pedro Núñez, y ahí van a encontrar toda la información sobre el maravilloso peregrinaje que con el favor de Dios vamos a experimentar del 14 al 24 del mes de octubre. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga este día por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen una época de resurrección bendecida y transformadora. Y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.